es lo mismo, es muy diferente creer en Jesucristo que creerle a Jesucristo. Eso es lo que dijo Bednar. Ah, bueno, pero Sí, lo parafraseó Jesús Pérez. sí, más o menos sí. Okey, este, ahora, para nosotros, ¿qué relación tenemos con él? ¿Qué tipo de búsqueda hacemos de él? ¿Cómo lo hacemos parte de nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos parte de nuestras preocupaciones y también de nuestros logros? Entonces, y sobre todo, ¿cómo hacemos parte de nuestra vida sus mandamientos? Porque sí, yo creo que hay hermanos que tienen un testimonio de Cristo, pero aún así les cuesta cualquier mandamiento, ¿no? Así nosotros también. Yo creo que, Chava, yo puedo hablar por mí, ¿no? Yo sé que Jesucristo es mi salvador, pero también yo batallo mucho con mi carácter, mi temperamento como padre, y trato de mejorarlo, pero no soy perfecto, ¿no? Ni creo que lo pueda hacer en esta vida, al menos en ese aspecto, y en muchos otros. Digo al menos porque hay una perversión relativa, ¿no? Uno puede ser perfecto en ciertos mandamientos, como pagar perfectamente bien tu diezmo, pero la realidad es que nuestra condición humana siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, y así hay hermanos, ¿no? Que tienen un testimonio de Cristo y batallan con el día de reposo, batallan con el pago de diezmo, batallan con la ley de castidad, y entonces lo intentan, lo intentan, lo intentan y caen, y luego lo vuelven a intentar. Entonces, Que Perdón, César, que eso tiene que ver con el siguiente apartado. ajá, Okey, ya recibo un testimonio, ¿qué hago? ¿Sí? ¿qué hago con él? Sí. Y después del siguiente apartado, voy a volver a citar algunas cosas que hemos, visto en algunos devocionales con de los de Pathway, donde nos ayudan también a tener ánimo, porque a veces nos sobreexigimos en ciertos aspectos y por fallar un poco tiramos la toalla, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría cerrar este pedacito del discurso, o este pedacito de la presentación, con el hecho de que sí, la mitad es tener un testimonio específicamente de Cristo, y la otra mitad es establecer una relación estrecha con Él. César, pregunta aquí José Manuel, si contestamos en la entrevista para el templo, entiendo que sí, que es nuestro redentor, ¿quiere decir que sabemos que el Espíritu ya nos redimió? Cuando yo tengo una pregunta para ti, José Manuel, cuando tú dices que ya nos redimió, ¿significa que ya te selló para vida eterna? ¿A eso te refieres? Porque si es así, mi respuesta sería no. Pero si solamente estás respondiendo que sabes que Él es tu redentor porque te ha perdonado y has sentido su poder redentor en tu vida, entonces la respuesta se limitaría a eso. César, hay una escritura que cita el Elder Christofferson en su discurso, que está en la sección 76, y es una expresión que suena mucho entre los santos porque está en la película de José Smith el profeta, cuando están construyendo el templo, que está en la película, está en los templos, está en los escalones del templo de Nabú, me parece. Está totalmente fuera de tiempo, es anacrónica esa escena, porque eso está en la sección 76 que se había recibido unos 12 años antes. Entonces, dice José Smith en la sección 76, y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el último, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre. Yo siempre, César, me había preguntado qué significaba esta parte. ¿Cómo que el último testimonio de todos? 1832, José, te ibas a morir hasta 1844. ¿Ya después nunca testificaste? Sí, yo me lo preguntaba, pero ahora entendiendo que el testimonio de Jesús es la parte fundamental de aquello que va a determinar nuestra relación con Él para efecto de la vida eterna. Entonces, César, yo puedo ver que cuando José dice, este es el testimonio, el último de todos, es como darle una fuerza especial dentro del contexto de la revelación para decir que Él está testificando, y esto lo dice en la parte inicial de la sección 76, para marcar un contexto y un marco doctrinal de que Él vive, de que Jesucristo vive, y a partir de ahí establecer
de acuerdo con la estructura y la organización de la sección 76, que el testimonio de Jesús y la forma en la que nos relacionamos con eso es lo que determina nuestra situación eterna. Así que César, en este punto, ¿quieres agregar algo más o avanzamos? Me gustaría complementar un poco la respuesta que le dimos a José, Ajá, porque dice José: "No, me refiero a que sabemos que ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados". de todos, Ahora, entiendo que se refiere a todos. sí, solamente que José, no sé si hoy recibes el perdón de todos tus pecados, tengas la fuerza de voluntad para no pecar el resto de tu vida, ¿no? Sí, por Eh, ejemplo, a José en la primera visión, lo primero que el Salvador le dice es: tus pecados te son perdonados. Luego en 1823, Moroni le dice: tus pecados te fueron perdonados. Y luego en la sección 136 que hemos estado analizando, lo primero que el Señor le dice a él y a Oliver: tus pecados te son perdonados. Es decir, sí. Ahora, es porque realmente heredar la gloria celestial, considero que no es solamente llegar como una hoja en blanco, porque no tendría sentido. Salimos como una hoja en blanco, ¿no? De la vida premortal. ¿Qué sentido tendría llegar como salimos? Sino es todo lo que adquirimos para ser más como Cristo en esta vida. Toda esta experiencia, la familia, un cuerpo y todo lo que vamos aprendiendo. Y necesariamente, chava, aprender significa equivocarse, significa cometer errores. Si somos de los que criticamos siempre al hermano ahí en la capilla, valoremos si el hermano comete muchos errores porque hace muchos intentos y nosotros no cometemos errores porque no intentamos nada. Entonces, es un proceso de refinamiento en el que se cometen errores. Regresando a la pregunta de José, ¿cómo, o qué significa cuando testificamos de él como redentor? Voy a presentar un par de cosas para complementar esta respuesta, y la primera es, la guía de estudio para las escrituras, redención, redimido, redimir. ¿Lo puedes leer, chava? dice: liberar, comprar o rescatar. Por ejemplo, liberar a una persona de la esclavitud mediante un pago. La redención se refiere a la expiación de Jesucristo y al hecho de que nos liberó del pecado. La expiación de Jesucristo redime a todo el género humano de la muerte física, y por medio de la expiación, los que tengan fe en Él y se arrepientan son también redimidos de la muerte espiritual. Muy bien. Basado en eso, yo me atrevo a decir, chava, que nosotros podemos no solamente testificar de que Cristo pagó por nuestros pecados, porque hemos sentido su perdón en algún momento de nuestra vida ya, aunque hoy en día sigamos cometiendo errores. También podemos testificar de que Él nos libró de la muerte, aunque no hemos resucitado, ¿no? Aunque seguimos aquí vivos, no hemos muerto, pero podemos testificar que Él también nos liberó de la muerte física. ¿Por qué? No es invento mío. Voy a presentar ahora otra pantalla donde hablamos, bueno, aquí está hablando Jarón en el libro de Mormón, y ahora lo leo yo. Dice: por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto por el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar hacia adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. Y de esta manera, y fue de esta manera como les enseñaron. Aquí estábamos hablando de una época previa al nacimiento de Cristo, pero aquí Jarome está diciendo: se les enseña para que crean en él como si su primera llegada aquí a la tierra ya hubiera ocurrido. Y Nefi lo retoma también en segundo Nefi. Entonces, ¿podemos tener un testimonio de cosas que aún no se han verificado como si ya se hubieran verificado? Yo creo que sí. En cuanto a la redención, seguramente muchos ya han experimentado el perdón del Salvador, pero ese perdón último y final, no, pero podemos testificar de él. ¿Cómo ves? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y aquí lo menciona alguien, algo como retener la remisión de mis pecados, ¿sí? Ujú. Es decir, sí, hay una santificación, una purificación continua, es lo que se llama el proceso de conversión continua, ¿no? Y el proceso de conversión continua, pues, precisamente implica que, aunque ya no tengo más deseos de obrar mal, como parafraseando al rey Benjamín,
no soy infalible y voy a fallar en algo, de tal manera que va a ser necesario que me arrepienta de eso. Entonces, sí, sí lo veo como como un proceso, César, y sí lo veo como la posibilidad de testificar que Jesucristo es mi redentor porque me ha perdonado de algunas cosas, pero hay otras cosas que a lo mejor necesito arrepentirme, o hay otras cosas con las que no he reflexionado, o hay pecados que voy a cometer en el futuro. ¿Sí? ¿Sí estoy en la línea o no estoy en la línea, César? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, oye, Chava, ¿puedo romper con la solemnidad que llevamos? ¿Vas a contar un chiste? Más o menos. ¿Te acuerdas que te conté que si Elisheva agarraba tu teléfono? Ándale, ahí está. Así que le mando un saludo. No sé si fue Saría o fue Irán, pero hola. ¿Quién crees que Hola a sea? los 2 por si las dudas. Salúdale, Irán. Yo digo que fue tu hijo de 4 años. No tiene 4, Chava, tiene 7. Somos, pequeños todos nosotros. Muy bien. Entonces, estamos en ese punto, César. ¿Te parece si avanzamos al siguiente que es, bueno, qué hacemos ya con el testimonio de Jesús? Adelante. Déjame proyecto de nuevo. Más allá de este testimonio está la pregunta, ¿qué hacemos al respecto? Los herederos del reino celestial reciben el testimonio de Jesús en el sentido más pleno, al ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y vencer por la fe. Los principios y las verdades del Evangelio de Jesucristo rigen sus prioridades y sus elecciones. El testimonio de Jesús se manifiesta en lo que son y en lo que están llegando a ser. Al menos algunos de los que se encontrarán en el reino terrestre también aceptan el testimonio de Jesús, pero se distinguen por lo que no hacen al respecto. El no ser valientes en el testimonio del Salvador sugiere un grado de apatía o despreocupación, ser tibios, a diferencia del pueblo de Amón en el libro de Mormón, por ejemplo, que se distinguían por su celo para con Dios. Los habitantes del reino celestial son los que rechazan el testimonio de Jesús junto con su evangelio, sus convenios y sus profetas. Abinadí los describe como habiendo obrado según su propia voluntad y deseos carnales, nunca habiendo invocado al Señor mientras los brazos de la misericordia se extendían hacia ellos, porque los brazos de la misericordia sí se extendieron hacia ellos y no quisieron. Bien, César, para mí, César, esta parte del discurso fue de mucho aprendizaje, sobre todo al leer los pies de página, las escrituras que están ahí. Y aquí en esta imagen que se está proyectando, sinteticé las ideas del Elder Christofferson en cuanto a cada uno de los reinos sobre la valentía en el reino, en cuanto al testimonio y qué hacer con ese testimonio, porque dice, los del reino celestial reciben un testimonio y hacen esto. Los del reino terrestre se distinguen más bien por lo que no hacen tras haberlo recibido, y los del reino celestial dice, estos ni siquiera, ¿verdad? Estos lo rechazaron por completo ese testimonio. Me gustaría, César, que fuéramos en orden para ir estableciendo una diferenciación entre uno y otro y que los santos podamos profundizar en la doctrina de cada uno de estos reinos. Vamos con el primero, César, sobre el reino celestial. Terrestre. Celestial. ¿Reciben el testimonio ese? Sí. No, no para Recibe leerlo, sino para comentarlo. okey. Pero de esto que estás perdón, chava, me perdí completamente, ¿de esto que estás presentando? Estos son un listado que hace el Elder Christofferson en su discurso, ¿no? No son palabras mías ni nada, es la lista que él establece, él lo pone en punto y seguido, y yo simplemente Lo enlistaste. lo enlisté, sí. Y vamos al reino celestial. Es que como ahorita el Sí. Elder Christopherson habló del terrestre, yo dije: "Ya vamos en el terrestre". Es que habló de los tres. Okey. Bueno, en el reino celestial dice que se reciben el testimonio de Cristo en un sentido más pleno al ser bautizados y se vence por la fe. Entonces, partimos de que el reino celestial es un reino de convenios, no es un reino de soy solamente una buena persona,
sino es un dedica de manera formal y solemne todas tus acciones al Señor a través de un convenio. Y entonces ahí ya hay una distinción, porque ya hay autoridad, ya hay sacerdocio, ya nos separamos, partimos de separarnos dramáticamente de la visión del mundo, de lo que es ser bueno y ser malo. Incluso a veces es relativo, ¿no? Y aquí Fíjate, César, perdón, esto que mencionas es que la escritura, César, si vamos a la escritura en la cual él se fundamenta, que es el pie de página número 14 del discurso, es el versículo 51 de la sección 76. Y dice, estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la sepultura. Entonces, y más adelante dice, y recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos por parte de aquel que tiene la autoridad. Y ya no, hasta ahí se quedan estos versículos, ya no alude a más ordenanzas, pero lo que voy es que lo puntualizo porque tú dices, los del reino celestial son un pueblo de convenios. Y es uno de los grandes énfasis que está haciendo el presidente Nelson. así es. O sea, podemos, aquí obviar el resto de las ordenanzas, pero el bautismo ya es un convenio, y de hecho uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque si tú, no eres digno de renovar tus convenios al participar de la Santa Cena, pues para nada podrías entrar al templo, ¿no? Entonces, yo creo que es el mejor ejemplo que se puede dar, porque es la puerta, y es donde se hace el convenio de servir a otros, de recordarlo siempre, de guardar sus mandamientos. Es donde nos dedicamos, completamente a tener una relación estrecha con él. Sí. Ahora, César, fíjate, de esta lista me llama la atención el último. El elder Christofferson dice, se centran en alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y él cita precisamente la escritura que está en Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí, César, aquí entran varias cosas, ¿no? Entra esta parte de somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos. Entra este concepto doctrinal de alcanzar la medida de nuestra creación. Y también entra esta doctrina sobre, que está en Doctrina y Convenio 131, ¿no? Que es que el hombre sepa por revelación y el espíritu de profecía que ha sido sellado para vida eterna, que es la vocación y elección más segura. Entonces, alguien que desea estar en un reino celestial tiene que estar anhelosamente consagrado o consagrada en alcanzar esa medida, en llegar a ser como Cristo, a través, desde luego, de la obediencia, el arrepentimiento y el poder habilitador de Jesucristo. Y eso crea una manera, ¿no?, de hacerlo parte de nuestra vida, de conocerlo, porque a través de las tribulaciones, de la tentación, porque aquí nos espera que una persona, después de ser bautizada, ya no sienta tentación, ¿no? O Sí, sea, a través de eso, la persona puede acudir a la expiación, nosotros podamos acudir a la expiación y buscar fortaleza, y al hacerlo vamos a conocerlo más. Voy a espero que no me excomulguen por lo que voy a decir, porque ya vi que por aquí está un elder, pero una vez escuché a un hermano evangélico decir algo que me gustó mucho, y él ajá, dice: "No somos buenos para que Cristo nos salve, somos buenos porque Cristo nos salvó", como para agradecerle. Eso él lo ve desde esta perspectiva. Y entonces, ¿qué significa? ¿Por qué me gustó? Porque, el hermano hablaba sin darse cuenta de un cambio de corazón, de un cambio de naturaleza, de lo mismo que hablaba el rey Benjamín. Hoy, en una clase con los jóvenes, les ponía el ejemplo del huracán Otis en Acapulco. Llegó el huracán, destruyó todo, pero una de las cosas que destruyó durante 3 días fue el orden público. No había autoridad, no había policías, no había cámaras, no había nada, no había gobierno. Por 3 días al menos fue así. ¿Qué hizo la gente? Comenzó a saquear, comenzó a robar. No voy a decir que todos, ¿no? Porque eso sería ponerle una etiqueta, pero sí que muchas personas comenzaron a hacer cosas que usualmente no harían. Uno podría decir: "No, pues es que fueron las personas que usualmente roban a robar". No, no fue así.
fue mucha gente que tiene un trabajo, que tiene una vida que uno puede decir, bueno, una vida buena, y en ese momento, cuando se quita la regla, la persona hace todo aquello que le prohibieron y se desinhibe. Y entonces, en palabras de mi sobrina que vive allá, las personas no es que hayan sacado su lado malo o su lado bueno, las personas sacaron lo que son. Y entonces mucha gente que sí llegó a ser de alguna u otra forma más cooperativa, más empática, se dedicó a protegerse con sus vecinos, a ayudarse por ejemplo, en el caso de mi hermana, todos los vecinos de esa cuadra lo que hicieron fue sacar toda la comida, concentrarla en un lugar, cocinarla en un lugar y compartirla todas las mañanas y tardes. Entonces, ellos manifestaron lo mejor que tenían para dar, pero hubo otras personas que manifestaron, podríamos decir, lo peor, ¿no? Y repito, no era que sacaran lo mejor o lo peor, era que sacaban lo que tenían dentro. Y entonces, ¿cómo se relaciona esto con nuestro proceso de arrepentimiento, de conocer a Cristo, de relacionarnos con Él y de alcanzar la medida de la plenitud de Cristo? Que debemos buscar que nuestra vida se asemeje a la de Él. Y que si en un momento, chava, por cualquier razón, no hay ninguna autoridad que te vea y pareciera que no va a haber ninguna consecuencia sobre tu vida por las cosas que vas a hacer, que aún así elijas hacer lo justo, por convicción, porque lo quieres hacer. Si algún día alguien te dice: "Mira", así como en la película, ¿no? De La Purga, por 24 horas ningún delito va a ser castigado, que tú decidas hacer lo que Cristo haría, porque eso es lo que ya está en ti. Y ese es el proceso de para mí de tratar de ser más como Cristo, no el de guardar una lista de mandamientos para tener un papel a cambio, sino el de guardar una lista de mandamientos para ayudarme a entender lo justo, tener un testimonio después de haberlo guardado de que fue algo bueno y que mi vida fue bendecida y que vale la pena seguirlo haciendo por voluntad y por convicción, no por coerción. Yo creo que eso es acercarse más a Cristo.